Entonces los dueños de la empresa vienen a ver al presidente Carranza y el presidente Carranza le ordena al gobernador de Tabasco, Francisco J. Mújica, que le devuelva la tierra a la empresa extranjera. Y le contesta el general Mújica de que no, y lo fundamenta. ¿Por qué se había hecho la revolución? ¿Para qué se había luchado? Ya se había expedido la ley agraria de enero de 1915. Pero al final de la carta le dice, si usted considera que se le debe devolver la tierra a esta caudalada compañía en contra de sus dueños originarios, los campesinos, le pido de manera amable que piense en nombrar a otra persona, porque yo renuncio. Gracias, presidente. Y aunado también a lo que comentaba de regresarle, o más bien dicho, de recompensar los esfuerzos que el sureste ha dado al país y particularmente Tabasco, estando en el estado, en mi casa cuando era niño, con de mis papás, encontré un libro que había leído anteriormente del gobierno del general Cárdenas. En él aparece quien fuese su secretario de Economía, si no me equivoco, el general Francisco Mújica. El general Francisco Mújica fue gobernador del estado de Tabasco y le comentaba al general Cárdenas que habría de tabasqueñizar todo México. Bajo esta premisa, señor presidente, yo le preguntaría, ¿usted considera prudente tabasqueñizar México, que hace falta integrar estos conceptos que ha dado Tabasco a todo el país? Ergo, a lo mejor teniendo en esta segunda etapa de su gobierno más tabasqueños o tabasqueñas en su gabinete, y también aprovechar algunas ideas que se hayan dado, como en su momento dado fue los centros integradores en el gobierno de don Enrique González Pedrero. ¿Considera usted prudente que algunas ideas, o consideraría viable tabasqueñizar México, presidente, siendo usted oriundo de la zona? Gracias. Pues, yo represento a todos los mexicanos y en todo el país hay cultura. México, lo he dicho muchas veces, es un mosaico cultural, tiene mucho potencial cultural, artístico, su pueblo es extraordinario en todos lados, en todo el país. Cada estado tiene su historia, por eso es muy importante en la investigación lo que se conoce como la microhistoria. Uno lee Pueblo en Vilo de don Luis González, que es una historia de su pueblo, San José de Gracia, Michoacán. Y aún tratándose de la historia de un pueblo, es todo. Es una cosa bellísima ese libro. Pero lo mismo pasa con Chihuahua, todas sus historias. Nada más estudiar a Orozco, que fue durante mucho tiempo un hombre consecuente, revolucionario, y luego cambió. O estudiar a Luis Terrazas, de Chihuahua, que se decía que Chihuahua, que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua de Terrazas.
Villa. Hay un libro que se llama, creo que La sangre al río, sobre Parral, la historia de una familia de Chihuahua que enfrenta a Villa, que es un buen libro, un buen escritor, familia de los Herrera, de Maclovio Herrera, es la familia que enfrenta a Villa, pero el libro es extraordinario. Ahora que estuvimos en Torreón, hay un libro se llama La Casa del Sufrimiento Ajeno o algo así. Sobre Torreón y en especial sobre la represión a los migrantes chinos cuando la revolución. Es un buen escritor. También historia regional. Y así hay muchos en todo el país. Entonces, cada pueblo, somos muchos Méxicos, todos con cultura. Acabamos de estar en Jerez para conmemorar la Casa del Dolor Ajeno. Sí, la Casa del Dolor Ajeno. Es un muy buen escritor. Decía que estuvimos en Jerez recordando a Ramón López Velarde. En todos lados, todos, recorrer México, ¿no? El pueblo de Jalisco, donde nació Huerta, Colotlán, les platico una anécdota. Un día llego ahí y se trata de Huerta. Ustedes saben qué significó. Yo soy maderista. Entonces, ahí en la plaza empiezo a hablar de la necesidad del cambio, cuando estábamos en oposición. Entonces un señor me dice, ¿y qué opina de Huerta en su pueblo? Entonces, como ya conozco yo a la gente, ¿no?, la idiosincrasia de los pueblos, pues fui cuidadoso. Pero ahí tienen una idea distinta de Huerta en su pueblo. Entonces, ese es México. La frase de el general Mújica se aplica porque a él lo mandan, siendo michoacano, es un revolucionario intachable, es al que más admiro de los revolucionarios. Entonces lo mandan porque los revolucionarios en Tabasco se estaban enfrentando, como suele pasar en todos los movimientos que hay. Bueno, la Revolución Mexicana terminó en enfrentamiento en las mismas filas del movimiento revolucionario. Se dividen Carranza por un lado, Obregón por otro, o Carranza y Obregón juntos, y Villa en otro, Zapata en otro. Zapata, por ejemplo, cuando el plan de Ayala se lanza en contra de Madero y reconoce a Orozco, a Pascual Orozco, que luego termina muy mal,
Pero bueno, hay siempre, ¿no?, estas confrontaciones en la historia. Y en Tabasco, pues los mismos revolucionarios estaban enfrentados, habían asesinado al gobernador revolucionario y va a poner orden el general Mujica y gobierna Tabasco como un año y encuentra las arcas vacías y gobierna también que cuando termina su misión, además de todo lo que hizo, bueno, fue el que dotó al primer ejido de Tabasco, una isla que se llama El Chinal, entregó la isla que estaba en manos de una empresa extranjera, la habían despojado a campesinos y fueron a ver al general. Fíjense qué historia. Fueron a ver al general Mujica y el general Mujica le restituyó la tierra a los campesinos, la isla del Chinal, en Jonuta. Entonces los dueños de la empresa vienen a ver al presidente Carranza y el presidente Carranza le ordena al gobernador de Tabasco, Francisco J. Mujica, que le devuelva la tierra a la empresa extranjera. Y le contesta el general Mujica de que no, y lo fundamenta. ¿Por qué se había hecho la revolución? ¿Para qué se había luchado? Ya se había expedido la ley agraria de enero de 1915. Pero al final de la carta le dice: si usted considera que se le debe devolver la tierra a esta acaudalada compañía en contra de sus dueños originarios, los campesinos, le pido de manera amable que piense en nombrar a otra persona, porque yo renuncio al gobierno. Tiene una frase bellísima, dice: porque mi honestidad es lo que estimo más importante en mi vida. Y ahí va la carta. Pues ya no pudo Carranza y se quedó el general Mujica. Pero lo interesante de esto es que termina el gobierno y deja dinero en la caja. Entonces, en su informe dice cómo lo hicimos. Dice: con un manejo honrado del presupuesto y con pequeñas reformas. Entonces, ¿qué es el gobierno? ¿Qué es un buen gobierno? Es manejar el presupuesto con honradez. Entonces, el general Mujica fue el que dijo: hay que tabasqueñizar a México. Y después el general Cárdenas, ya estoy presumiendo, ¿no?, dijo: Tabasco, laboratorio de la revolución. Y yo tengo el orgullo, también permítanme presumirlo, de que en mi estado no tiene fuerza política el conservadurismo. El Partido Conservador en la pasada elección, en la elección estatal para diputados, obtuvo el 1.5%. Así es Tabasco y no como lo pintan.